Bienvenidos a todos. Si nos quieren escribir en el chat desde dónde se conectan o si tienen alguna duda, algún tema en particular que quieran que respondamos, vamos a estar viendo el chat durante toda la presentación. Hola Franco. Juan Pablo, ¿cómo estás? Ahí los voy viendo de a poquito en las cámaras. Son las 11 en punto. Un poquito, vamos a dar comienzo. Hola Pau. Ahí van viendo, van apareciendo todos. Ahora vamos a dar este minutito para que se terminen de conectar y empezamos súper puntual, ¿eh? Prometemos. Tenemos un montón de información para compartirles hoy, así que no nos queremos demorar. A ver, en el chat, ¿quién más está saludando? Hola Gabriela, Roxana de Santiago del Estero, Milena desde Tucumán. Ah, y Romy y Agus de Argentilemo, ¿no? Las chicas, algunas están conectadas juntas. Que bueno, estén sumando. Sabemos que la mayoría está tomando estas actividades grabadas, que no tienen la posibilidad de hacerlo en vivo, a veces por los horarios de trabajo, así que vamos a estar grabando, ya se inició la grabación, para después poder compartirles la grabación y que ustedes, si necesitan escucharla de nuevo, la tengan disponible, y para la gente que no pudo participar, que después pueda atender la grabación, ¿sí? Así que si les parece bien y están todos ok, ya vamos a dar inicio. Hay Flor, hola Flor, que va sumando gente. Vamos a dar inicio por respeto a los que están acá puntuales. Hoy vamos a estar hablando de los requisitos de Global Gap sobre deforestación y áreas bajo protección legal en Argentina, y algunos requisitos relacionados que tienen más que ver con biodiversidad y la experiencia de algunos productores con respecto a cómo Proyungas apoya a los productores en el cumplimiento de toda esta cantidad de requisitos que están empezando a tener por parte de las normas, como son el aseguramiento integrado de fincas, de Global Gap, pero también como parte de la legislación de los países de destino, ¿no? Que cada vez se hace más exigente. A mí, perdón, no me presenté, sé que la mayoría me conoce, pero mi nombre es Alejandra Pistañez y soy ingeniera agrónoma y soy la directora técnica de cuentas clave de Global Gap para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y hoy estamos haciendo este webinar organizado con Proyungas, especialmente con Rodrigo Ordóñez. Rodrigo, ¿te querés presentar vos? Mejor que presentarte yo. Bueno, buen día Alejandra, buen día a quienes nos están acompañando esta mañana. Soy Rodrigo Ordóñez, trabajo en Proyungas, estoy dentro del comité de coordinación, estoy hace muchos años en Proyungas. También estuve en algún momento en la función pública acá en Tucumán, en el área de bosques, y bueno, muy involucrado con el tema de paisaje productivo protegido, que hablaremos en el transcurso del webinar. Genial, Rodri, muchas gracias. También nos van a estar acompañando en parte del webinar Miriam Ortiz y Rodolfo Arrueta de Citromax. Así que después, cuando empiecen a participar, voy a pedirles que se presenten. Así también los conocen y nos cuentan un poco su experiencia. ¿Todos están viendo bien la presentación en este momento? Genial. Bueno, cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo en el chat. Yo voy a estar atenta al chat mientras estamos presentando para que no tengan que esperar hasta el final para preguntar. Si durante la presentación no tienen preguntas y quieren hacerlas al final, también vamos a dejar un espacio. Bien, sin más, vamos a arrancar. Vamos a arrancar un poquito contándoles por qué estos nuevos requisitos de Global Gap y en general de todo el mercado que está comprando productos frescos. En este caso estamos dirigidos a Argentina, pero está pasando lo mismo en todo el mundo. Hoy el 50% de la tierra habitable se utiliza para la agricultura. Entonces, las buenas prácticas agrícolas son un factor clave para evitar la pérdida de la biodiversidad, para evitar la deforestación y para evitar la degradación del suelo. Esto no es un dato menor, es un dato de la FAO y de UNEP, de Naciones Unidas. Básicamente, uno de los grandes causales del cambio climático tiene que ver con esta situación de degradación de suelos, de deforestación, de cambio de uso de suelo y de pérdida de biodiversidad.
Este es un tema de que podríamos estar hablando 8 horas si nos ponemos a profundizar, pero simplemente lo quiero mencionar porque es el motivo por el cual al hacerse la actualización de la versión 6 de Global Gap, empiezan a incorporarse tantos requisitos ambientales asociados a estos temas, y en algunos casos son requisitos nuevos que se incorporaron como requisitos mayores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el productor no puede aprobar si no los cumple. Así que, ¿cuáles son estos requisitos? Principalmente prevención de la deforestación. Los voy a mencionar brevemente para después darle pie a Rodrigo, que es quien nos va a hablar de lo que más les interesa hoy, que es cómo en Argentina se aborda esto. Pero para resumirles, hay dos nuevos requisitos, son los 2203, 220301 y 220302, si nos necesitan ubicar, y tiene que ver con que los ecosistemas y hábitats naturales no se conviertan en zonas agrícolas. Básicamente se pide que perdón, las zonas legalmente protegidas no se deforesten. Ahora, hay una particularidad de estos requisitos, es que son retroactivos, ¿sí? Las áreas legalmente protegidas que se hayan deforestado entre 2008 y 2014 se van a poder restaurar. Las áreas que se hayan deforestado, que hayan sido áreas legalmente protegidas, que se hayan deforestado a partir del 2014, ese productor no va a poder certificar, ¿sí? Lo estoy resumiendo, acá se los dejo en los slides para que puedan leer lo que pide específicamente, pero lo que sí quiero que quede como muy claro es el criterio de esto, ¿no? Básicamente hay dos fechas de corte, 2008 y 2014. Si pasó antes del 2008, ya no está evaluado por la norma. Si se deforestó un área legalmente protegida entre el 2008 y el 2014, el productor puede mostrar que va a remediar y va a restaurar ese ecosistema. Si pasó posterior al 2014, el productor no va a poder certificar, ¿sí? Va a haber que evaluar esa situación, va a haber que evaluar dónde deforestó, cuánto, en qué finca, y es una situación bastante compleja. ¿Por qué estas fechas de corte? Tienen que ver con hitos ambientales internacionales que han habido en esas fechas, en los cuales se definió que el cambio del uso del suelo es una de las grandes causas del cambio climático. Solo para resumir, ahora, la gran pregunta que recibimos permanentemente es: ¿cuáles son estas áreas protegidas legalmente? ¿Cómo sé en el lugar que yo estoy si el área que desmonté estaba protegida legalmente o no? Y acá es donde Rodrigo nos va a empezar a contar un poquito y nos va a dar la información al respecto. Rodrigo, todo tuyo. Bueno, gracias Alejandra. Bueno, como vos bien dices, es una cuestión clave entender bien a qué nos referimos con área bajo protección legal, ¿no? Eh, y yo te voy a dar un poco la interpretación que hacemos desde Proyungas, que es bastante próxima, digamos, a lo que es el criterio que busca la norma, ¿no? Y hablo para Argentina en particular, eh, que es donde nosotros conocemos en profundidad la normativa. Áreas bajo protección legal hace referencia a dos conjuntos de territorio, ¿no? El primer conjunto es cuando hablamos de áreas naturales protegidas, que son lo que probablemente la mayoría de nosotros hemos visitado, hemos conocido, que son los parques y reservas nacionales, provinciales, municipales, ¿no? Las áreas naturales protegidas, públicas o privadas. Y la particularidad de estas áreas naturales protegidas es que han sido creadas mediante algún instrumento legal, que puede ser una ley, una resolución, un decreto, depende de las características de cada una. Pero bueno, tienen un territorio definido y tienen una finalidad de conservación, ¿no? Eso son áreas naturales protegidas. Ahora bien, en la normativa de Argentina, cuando se sanciona y se promulga la ley de bosques allá por el año 2007, aparecen otras áreas bajo protección legal. Estamos hablando de bosques nativos. Son áreas que pueden ser públicas o privadas y que de alguna forma la ley está imponiendo algunas restricciones al dominio. O sea, me están diciendo que hay cosas que no puedo hacer y cosas que puedo hacer.
¿Bien? La ley de bosques básicamente es una ley de ordenamiento territorial de todos los bosques de Argentina, que lo hacen las provincias. Eso es potestad de las provincias. Cada provincia, con el mandato de esta ley nacional, identifica sus bosques y después de un análisis técnico hace una categorización de esos bosques. Esa categorización tiene una similitud con un semáforo con tres colores: rojo, amarillo y verde. En particular, las dos áreas con restricciones fuertes son la categoría 1 y 2, que son el rojo y el amarillo. En esos bosques, que las provincias han designado con esos colores, podríamos decir que son las áreas bajo protección legal. Entonces, para cerrar, nosotros tenemos dos grandes conjuntos de áreas bajo protección legal. Las áreas protegidas tradicionales, que conocemos, parques, reservas, monumentos, que pueden ser nacionales, provinciales, municipales, y las áreas del ordenamiento territorial de bosques nativos, bajo categoría 1 y 2, que es el rojo y el amarillo. No lo menciono al verde porque si bien hay restricciones legales, la ley admite la posibilidad de cambio de uso, que implica todos unos requerimientos técnicos y legales, pero lo admite. Entonces nos focalizamos en el rojo y el amarillo, ¿no? Ahora bien, aclarado esto de cuáles son las áreas bajo protección legal, eh, lo que te puedo contar es de qué manera desde Proyungas abordamos el análisis en cada finca para llegar a determinar si esa producción entra o no en conflicto con lo que dice la norma. Conflicto es una palabra puesta por mí, por nosotros, simplemente ilustrativa, ¿sí? Y si me acompañas a la próxima diapo. Yo digo diapo, a veces me sale filmina, pero bueno, eso nos delata demasiado. Bien, esto es un ejemplo X, ¿no? Lo primero que hacemos cuando abordamos el análisis es, obviamente, delimitar la finca, la zona bajo estudio. Esa delimitación puede ser un polígono o un padrón. Y una vez que lo tenemos identificado el territorio que vamos a analizar, la primera distinción que hacemos es separar o discriminar las áreas que están actualmente en producción de las áreas silvestres. Eso en el caso que una finca tenga áreas silvestres. Puede darse el caso que sea totalmente bajo producción. Pero es el primer análisis que hacemos y es la la imagen esta que tenemos arriba con un verde y un gris, ¿no? No son los cordones del ordenamiento, es simplemente para distinguir lo verde, en este caso sería los ambientes silvestres, y lo gris, lo que está en producción. Lo que hacemos después de eso es superponer una capa con el ordenamiento territorial de cada provincia, ¿no? Básicamente le ponemos los colores de los bosques, rojo y amarillo. Y es la imagen que estamos viendo abajo. Esos sí son los colores del ordenamiento territorial, ¿no? Y ahora si querés vamos a la próxima. Entonces, una vez que nosotros tenemos identificada el área bajo producción e identificada la capa esta con los colores del ordenamiento, lo que hacemos es analizar si hay superposiciones. O sea, si hay alguna superficie que yo hoy actualmente tengo en producción y que tiene arriba un color restrictivo del ordenamiento territorial de bosques, un rojo o un amarillo, ¿tá? En esos casos, cuando hay superposición, podríamos decir que hay un conflicto entre comillas. De nuevo, una palabra arbitraria que uso para definirlo a esto, nada más, ¿sí? Una vez que identificamos eso, lo que tenemos que hacer es descartar que exista algún error. Los ordenamientos territoriales en general en las provincias se han hecho sobre superficies muy grandes y la mayoría se hizo hace una década por lo menos, o más. Entonces puede ocurrir, pueden darse errores en esto. Es decir, que yo tenga un colorcito amarillo o rojo en una superficie que al momento que salió la ley, al momento que se hizo el mapa de bosque, ya estaba en producción. Por ejemplo, eso puede ser un error. Otro error puede ser que ese colorcito haya sido puesto sobre un bosque implantado, no un bosque nativo, un bosque de eucalipto, de pino. Eso puede ser otro error. Son ejemplos de errores, ¿sí? Eso puede suceder.
¿tá? Entonces lo que hacemos es, lo primero, cuando hay una superposición, es tratar de determinar que no se trate de un error. Me focalizo en el tema del ordenamiento territorial de bosques porque es casi improbable que hoy tengamos áreas en producción dentro de las áreas protegidas que hablábamos, las reservas y los parques nacionales, ¿no? No digo que no pueda ocurrir, pero es muy poco probable. Lo más probable es que suceda esto, una superposición con las capas del ordenamiento de bosques. Entonces, habiendo determinado la superposición y habiendo descartado errores del ordenamiento, ahí sí podemos determinar precisamente cuáles son esas áreas que están en conflicto, o sea que hoy están en producción y tienen un color amarillo o rojo del ordenamiento. Esas serían las áreas que entrarían en conflicto con la norma. Y ahora, si querés, vamos a la siguiente. ¿Ahí me escuchan? Ah, Yo te escucho. se me había activado el micrófono, te quería hablar y no podía. Ah, A nosotros lo que nos ha pasado en referencia a esto que estás contando vos, de que es poco común de que tengamos un productor dentro de un parque nacional, que en otros lugares es bastante común, como en España, que hay conflictos, no sé, en la zona de Doñana, hay algunas, en otros países hay otras situaciones, pero sí nos ha pasado de productores que han quedado dentro de un parque nacional. ¿Por qué? Porque ellos estaban antes que el parque, o sea, han desmontado, han plantado, por ejemplo, nos ha pasado en el sur con cereza, el productor establece su campo y posteriormente todo alrededor se nombra parque nacional o reserva natural. La diferencia, y esto es importante aclararlo, es que ellos eh, desmontaron y plantaron y empezaron su cultivo en un momento que todavía no era un área legalmente protegida. Y esto también es algo importante a chequear porque a veces pasa, son las excepciones, pero son sobre las que más tenemos las consultas en general, ¿no? Estas cosas tal vez más inesperadas. Ahora, mi pregunta para vos es, ¿qué pasa cuando un productor sí desmontó un área protegida? Y acá un poquito te dejo contarnos. bien. Agrego algo a lo que vos mencionabas, que es bien interesante. Sí puede ocurrir que dentro de un parque nacional, un parque provincial, haya áreas de producción. Por lo general, cuando ocurren casos como el que mencionás, de que el área protegida se crea a posteriori de un sistema productivo que queda incluido, por lo general hay una zonificación que se aprueba en el plan de manejo del área. Y esa zonificación debería contemplar ya esos sitios que son históricos en producción. En ese caso, este, lo que lo que deberíamos hacer es analizar esa zonificación y corroborar que no haya conflicto con la creación del área, ¿no? Cierro paréntesis. Y vamos a esto que vos mencionabas, que es interesante decir, bueno, a ver, ya determiné y vi que tengo en mi finca áreas en conflicto. Como vos mencionabas al comienzo, en este caso nos hacemos zoom en esas áreas y vamos a las fechas, que son importantes para la norma. Si encontramos, y todo esto se hace con medios remotos, ¿no? Con los satélites y software especializado, que hoy por hoy son una herramienta fundamental para este tipo de análisis. Cuando encontramos que esas áreas en conflicto han sido transformadas o desmontadas después del 2014, ahí, digamos, no es posible que esas áreas accedan a la certificación, que es lo que vos mencionabas al comienzo del webinar. Ahora, si determinamos que el cambio de uso es anterior al 2014, ahí la norma nos deja una ventana, una posibilidad y una alternativa para poder acceder a la certificación. Y esa ventana implica un compromiso del productor de que esas áreas en conflicto van a ser restauradas. ¿Sí? Ese compromiso no significa que mañana tiene que ser restaurada. Es un compromiso, que ese compromiso puede ser pactado, conversado o asumido en un X tiempo razonable y el productor año a año va demostrando que da cumplimiento a ese compromiso. Ejemplo X, tengo
10 hectáreas en conflicto que han sido desmontadas entre el 2008 y el 2014 sobre áreas en protección legal. Yo asumo un compromiso, y esto es un ejemplo hipotético, son cosas que se van conversando con los auditores de la norma. Yo asumo un compromiso, digo, bueno, yo en 5 años voy a restaurar la totalidad de esta superficie y en el año 1 asumo la restauración de X superficie, en el año 2 sumo otra cantidad de superficie y eso lo voy a tener que ir validando, corroborando año a año cuando tenga la auditoría, ¿sí? Es decir, yo creo que hay cierta flexibilidad en esto, pero bueno, eso ya es un tema que conversan con el auditor, pero es una posibilidad. Y en ese caso, lo que le interesa a la norma es ese plan de restauración. Ese compromiso tiene que tener un sustento técnico, un plan. Es decir, yo en el lapso de este tiempo voy a hacer esta recuperación y lo voy a hacer de tal modo. Y voy a llegar a la fecha X con ese ambiente que hoy está en producción en forma irregular a un ambiente silvestre. O sea, lo voy a restaurar en el tiempo. ¿Sí? Esa sería un poco la mecánica de cómo actuar cuando se nos presenta una situación de conflicto en el área productiva. Sí, acá hay algo que está bueno de lo que vos decís, Rodrigo, que no se pide un pasar de 0 a 100 espontáneamente, ¿no? Hay cosas que hay que ser realista, una restauración de un bosque natural, por ejemplo, no es algo que se hace en 2 meses, no es que simplemente saco el cultivo que había puesto y es mágico, son planes a largo plazo muchas veces. Lo importante es demostrar que uno lo empezó, ¿sí? Que tiene un plan, que tiene un sustento técnico ese plan, que no es algo que diga que para el año que viene va a estar perfecto, pero que se empezó a trabajar en esa remediación, ¿sí? Eso es clave. Algo que yo les voy a contar un poquito eh, para sumar a la parte de requisitos de deforestación, tiene que ver con los temas de biodiversidad, que claramente están muy asociados. Yo acá les dejé todos los requisitos, no para leérselos, sino para contarles un poco algunos cambios de concepto que si bien lo estamos hablando con respecto a aseguramiento integrado de fincas, de frutas y hortalizas, que es el estándar más conocido y de la mayoría de los productores que hoy en Argentina están trabajando con Proyungas, eh, esto también se incorporó en otros estándares de Global Gap, ¿sí? Antes de empezar con esto, espérame, Rodrigo, que veo que hay un par de preguntas. Eh, Me preguntan, Juan Pablo, ¿ese compromiso tiene que ser sobre la totalidad de las hectáreas con cambio de uso del suelo? Sí. Si yo tengo las hectáreas con cambio de uso de suelo sobre zonas legalmente protegidas, el total tienen que estar en proceso de remediación para que podamos seguir aprobando, porque en realidad fue un requisito que en ese momento era legal, y recuerden que para cumplir una norma voluntaria siempre tengo que primero haber cumplido la legislación, pero esperen que voy a volver atrás para que estemos acá. Tengan en cuenta que el auditor no nos puede venir a pedir el cumplimiento de toda la legislación cuando nos viene a auditar, porque nos vendría a pedir hasta no sé, temas fiscales. Entonces, lo que se hizo es agregar un requisito en el cual el auditor tiene la posibilidad de evaluar cumplimiento legal. Si bien es retroactivo, ya era un tema legal en ese momento. Entonces, como respuesta a la pregunta, sí, la totalidad de las áreas con cambio de uso tiene que ser incluido en este plan de restauración. Y lo otro pregunta Juan Pablo, ¿tiene que ser estrictamente sobre esas áreas o también se prevé que el plan de restauración sea en zonas aledañas? No necesariamente, y va a depender del análisis que haga el productor de esa situación. No es lo mismo que estés en el borde de un río que estés en el borde de simplemente cultivo o de una ciudad. Entonces, no hay un registro específico sobre zonas aledañas, va a depender de la evaluación de riesgos un poco, de la evaluación técnica del productor y de su técnico para establecer este plan. Acá no sé, Rodri, si vos querés agregar algo, No, no, si no, no. Al respecto quedó muy claro, me parece. bien. Siguiente pregunta de Cristian Rodrigo. Está bueno que quede claro que en realidad el cambio de uso es más restrictivo que el desmonte. Sería el caso del café, que no desmonta, pero se hace cambio de uso. ¿Querés contar un poco la diferencia en esto que menciona Cristian sobre la diferencia entre cambio de uso y desmonte? Está muy bien la pregunta y yo la voy a responder en el marco de la ley de bosques.
Porque cambio de uso puede ser muchas cosas. Se cambia el uso de la tierra. El cambio de uso puede ser de productivo a urbano, por ejemplo, ¿no? O sea, es bastante amplio el concepto. Ahora, en el marco de la ley de bosques, cambio de uso es lo mismo que desmonte, porque se entiende que el cambio de uso involucra la pérdida de la cobertura de bosque hacia otro sistema, productivo, urbano, etcétera. ¿Sí? O sea, en el marco de la ley de bosque, cambio de uso equivale a desmonte. Ahora, lo que menciona Cristian y que es bien interesante, eh, el amarillo, el amarillo, que es la categoría 2 de la ley de bosques, admite algunos usos productivos. En particular, la ganadería bajo bosque o sistemas silvopastoriles o manejo de bosque con ganadería integrada. Ahora, eso no sería un cambio de uso, porque lo que te dice la ley es que vos podés implementar acciones productivas sin la pérdida del bosque. En este sentido, la ley tiene una definición bastante ecológica, ambiental de lo que es bosque. Y por eso, tanto en el decreto reglamentario de la ley como en resoluciones de COFEMA, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, el consejo que reúne a todas las autoridades ambientales del país, provinciales, federal, hay unas resoluciones que especifican bien y dan las características de lo que es bosque nativo, que tiene que ver con la cobertura, altura de los árboles, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese detalle. Pero lo importante es que el amarillo ahí eh, admite actividades productivas sin la pérdida del bosque. O sea, yo puedo poner vacas, por ejemplo, en un sistema de manejo de bosque con ganadería, pero no puedo hacer un desmonte, no puedo retirar el bosque. O sea, eso se tiene que ver y tiene que responder a las características del bosque. No sería un desmonte en ese caso, ¿sí? El tema del café que menciona, eh, es un tema que se está evaluando en este momento. En la ley no estaba contemplado el café en su momento. Habla de manejo de bosque con ganadería o aprovechamiento forestal. Eso no implica de que no pueda existir. Como digo, es algo bastante reciente y en particular en la provincia de Tucumán. Pero bueno, en definitiva, ese tipo de producción no es un desmonte. El amarillo no admite desmonte legalmente. No sé si con eso respondí a la pregunta. Sí, ahí Pasa, parece que sí. Rodrigo, que, Ahí está perdón, Cristian. pasa, Rodrigo, que degradas el sotobosque y también condicionas el ciclo de sucesión. Pero bueno, no, no sé, no es para discutir eso acá porque no es el No, 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 punto. está bien, pero digamos, en los términos legales no es un desmonte. Sí te admite hacer lo que se llama un desbajerado, o sea, limpiar el sotobosque y poner una pastura, por ejemplo. Eso sí. Pero bueno, eso está contemplado en la ley. No sería considerado desmonte. En tanto se haga respetando sobre todo la cobertura forestal en el amarillo. En el rojo no se admite ninguna actividad productiva más allá del turismo u otra que de bajo impacto. Mm, igual está pasando. Bueno, del dicho al hecho, como dicen. Yo ahí siempre digo algo que es que a veces no estamos de acuerdo. O sea, a veces estamos hablando de qué dice la ley o qué dice el requisito. A veces el que lo está contando no está de acuerdo con que eso esté bien o esté mal. O sea, hay como que separar la parte de lo concreto que es o no es, y aparte podemos tener una discusión súper larga sobre cuánto estamos de acuerdo o no, ¿no? Esto nos pasa mucho con algunos requisitos de Global Gap. A mí me dicen, no, pero esto no debería ser así. Yo te cuento lo que dicen, no te cuento si yo opino que está bien o mal. Entonces, sí hay un montón de temas en los temas ambientales en los que es muy difícil ponerse de acuerdo, porque hay tantas situaciones diferentes que es muy difícil que se contemplen realmente todas las posibilidades. Igualmente, seguro si hay alguna actualización de esto, vamos a estar haciendo más actividades, pero bueno. Acá hay un par de preguntas más, pero una es de Paula. Pau, eso te lo vamos a contestar más al final de la presentación, que dice de qué manera podemos comprobar el cumplimiento legal y si hay algún lugar donde poder juntar esta información. La vamos a dejar para el final porque eso viene. Y tenemos algunas consultas desde YouTube, porque lo estamos transmitiendo en YouTube, respecto a la remediación. ¿Quiere decir que el espacio que actualmente está en producción se tiene que reconvertir a bosque?
Sí, solamente en el caso de que esa zona que se desmontó estaba legalmente protegida al momento del desmonte y posterior al 2008, ¿sí? Si el desmonte fue previo al 2008, ya no hace falta. Si el desmonte fue entre el 2008 y el 2014, solamente esa zona legalmente protegida se tiene que restaurar, ¿sí? Aclaro lo de legalmente protegida porque a veces hubo un desmonte y hubo una plantación, dependiendo del cultivo y de la zona, pero hay zonas que está permitido desmontar, que no son legalmente protegidas, o que son zonas agrícolas que quedó monte natural, pero que no está protegido, ¿sí? Siempre separemos esto porque es importante. Solamente zonas legalmente protegidas. Pasa mucho acá en Patagonia, donde estoy yo, que hay un montón de zona natural, pero que está permitido desmontar para cultivar en la medida que uno a veces va sistematizando el riego y va teniendo la posibilidad de cultivar. Eso para esa consulta de YouTube. Y hay otra consulta que dice, en el caso de cultivos de café bajo sombra, ¿se consideraría un cambio de uso? Creo que justamente es lo que se habló recién, así que ahí quedó respondido. Si hay algo que no haya quedado respondido de eso, salvo lo de Paula, que lo vamos a responder más adelante, me vuelven a escribir en el chat. Bien, cerrado un poquito esta parte de este tema, les voy a contar ahora sí sobre los requisitos de biodiversidad que cambiaron o se incluyeron en la versión 6. Si bien muchos de estos requisitos son recomendados, para mí es importante mostrarles el cambio de concepto, ¿sí? Fíjense que este requisito que yo les voy a mostrar ahora es un recomendado, pero plantea que el productor tiene que reconocer a la finca como un ecosistema agrícola que interactúa con los paisajes vecinos. Esto es un cambio conceptual súper grande y súper difícil para el productor tradicional que siempre pensó en yo me encargo de lo que pasa de mis límites para adentro y lo que pase afuera es problema del otro, ¿no? Para temas ambientales no tenemos este límite del alambrado o de la tranquera o del cartel que si el campo es mío o no es mío. Para temas ambientales es importante la toma de conciencia del productor de su interacción con nosotros, en el uso del agua, en el uso de la tierra, en los temas de gases de efecto invernadero. Acá podemos hablar de un montón de temas, acá en particular lo enfocamos en biodiversidad. No sirve de nada que algunos productores hagan las cosas bien si todos los de alrededor hacen las cosas mal. Con temas de biodiversidad podemos hablar un montón y podemos hablar de no solo tener zonas de conservación, sino de corredores biológicos y demás. En este caso, quiero que quede claro que el concepto es empezar a interactuar con nosotros, empezar a entender que mis acciones como productor tienen impacto en los demás, sea positivo o sea negativo, y empezar a entender que las acciones colectivas tienen mucho más impacto positivo que las acciones individuales, ¿sí? Entonces, esto, más allá de que es un recomendado, implica que el productor empiece a tener este cambio de concepto. Alineado con esto, se pide que la biodiversidad se gestione de una manera que se permita su protección y su mejora, y acá es donde se pide un plan de biodiversidad documentado y específico para la finca, no un plan de biodiversidad copiado y pegado de otro lugar, algo que se adapta a la realidad de la finca, que puede ser un productor súper grande y con un montón de área de conservación, o puede ser un productor súper chico con casi nada de área de conservación. El plan de biodiversidad tiene que estar en todos los casos. Y aunque parezca mentira, tiene que haber otro requisito para aclarar que ese plan se tiene que implementar. Porque ¿qué pasaba en muchos casos con versión 5? Que el productor te decía, no, pero el requisito te pide un plan, no te pide que lo haga. Entonces tuvimos que detallar un requisito que aclare que ese plan tiene que estar implementado, ¿sí? No alcanza con decir que hago las cosas bien, hay que hacerlas bien, que eso es clave. Para ir cerrando un poco con estos temas, el productor debe fomentar la biodiversidad. No solo quedarse en yo hago las cosas bien y listo, yo tengo que hacer las cosas bien y buscar mejora. Permanentemente tengo que buscar mejora. Yo acá tengo una pregunta en el chat, la voy a leer por si... ¿Qué requisitos debe tener la ganadería para hacer un sistema de gestión ambiental? Nos vamos un poco de tema porque este estándar del que estamos hablando es de producción animal, perdón, vegetal, pero en los casos de producción animal los requisitos son diferentes, ¿sí? Nosotros no estamos en este momento certificando ganadería con respecto a esto. Nos iríamos un poco del alcance, pero Verónica, si nos querés contar un poquito más de tu situación, cuando terminemos
te respondemos eso particularmente. Esto pensado de nuevo en producción vegetal. ¿Ok? Ahí va el siguiente. El siguiente requisito habla de que las áreas productivas se utilicen como áreas de interés ecológico. Y acá algo clave, que es para proteger y fomentar la biodiversidad. ¿Por qué aclaro esto? Porque anteriormente Global Gap pedía que las áreas improductivas se consideren áreas de conservación. ¿Qué pasaba? Un productor tenía un cuadro o una parte del campo con, no sé, mucha piedra o mucha sal, una situación que no le permitía producir, ponía un cartel que decía zona de conservación y cumplía el requisito. Poner un cartel que diga zona de conservación no promueve ni fomenta la biodiversidad. Lo que se pide es, bueno, si quieren pongan el cartel, estamos todos de acuerdo, pero hay que tomar acciones para que esa zona proteja y fomente la biodiversidad, ¿sí? Lo que se está buscando es ya no quedarnos solo en los papeles o en la declaración de intención, sino que realmente se tomen acciones que generen impactos positivos. Y esto lo repito mucho porque hoy el cliente, hoy el consumidor, no, el consumidor consciente, hay un montón de gente todavía que son consumidores, yo digo inconsciente, hay un consumismo aparte que podemos discutir, pero el consumidor consciente hoy ya no solo pide que no tengamos impactos negativos, nos está demandando impactos positivos. Bien, todas estas medidas de gestión de la biodiversidad tienen que estar respaldadas por mediciones, no son tan complejas las métricas como uno se imaginaría una auditoría de flora y fauna, uno se imaginaría un montón de datos, sabemos que hoy para el productor eso es muy difícil, entonces estas mediciones que estamos pidiendo en versión 6, tienen que ver con metros cuadrados o superficie de zona de conservación. Al menos tratar de que el productor empiece a considerar tener zonas de conservación, aunque sean 2 metros cuadrados el primer año, 4 el segundo, o sea, no siempre pensemos en productores que tienen 6 hectáreas de zona de conservación por hectárea de producción. A veces tienen productores muy chiquitos, recuerden que el 50% de los productores de Global Gap tienen menos de 2 hectáreas, pero igualmente puede generar impactos positivos, generando estas zonas de protección, aunque sean los bordes de los canales, los bordes de los caminos. En muchos casos se están implantando flores nativas para proteger a los polinizadores alrededor de las zonas donde no estamos produciendo. Acá podemos ver muchos ejemplos distintos según la situación. Ahora quiero leer las preguntas a ver si hay algo para responder acá. Hubo cambios de uso a nivel predial que fueron posteriores al 2008, autorizados por las autoridades de aplicación de cada provincia. Global considera que debe ser restaurado o se respeta el cambio de uso. Miguel y Ricardo están ahí los dos en el mensaje. Si legalmente tienen permiso de desmonte, si es una zona que hay sí, un permiso legal de desmontar, en ese caso no hace falta. Esto es solamente en los casos en los que legalmente no estaba permitido, ¿sí? Había un incumplimiento sobre la legislación. Entonces, si legalmente tienen un permiso para haberlo hecho, aunque haya sido posterior al 2008, no hace falta esa remediación. Que no es lo mismo que haberlo hecho y haber pagado la multa, pero que no esté permitido, ¿sí? Si legalmente estaba permitido, nosotros desde Global Gap no les podemos pedir que restauren eso. Solamente lo que, perdón que sea repetitiva, lo hago intencionalmente para que quede súper claro. Y hay otra pregunta. Buen día, ¿seguimos estos requisitos es para producción vegetal? ¿Es tanto para producción de alimentos y no alimentos? Acá depende de qué estén certificando. Hay certificación para alimentos, hay certificación para alimentos para animales y hay otras certificaciones. En el caso de Global Gap, lo que estamos hablando hoy es para alimentos en particular, ¿sí? Pero podría ser cáñamo para uso industrial, podría ser algodón, podrían ser otras situaciones. Habría que ver para qué cultivo, en qué cultivo están trabajando. Bien, acá mi pregunta a Rodrigo, que es lo interesante de hoy, es cómo Proyungas apoya a los productores también en el desarrollo de estos planes de conservación de la biodiversidad. ¿Nos contás, Rodrigo, por favor? Sí, y si me permitís, voy a hacer un pequeño paréntesis con la consulta de Miguel, que vos respondiste bien.
eh, pero me parece que hay algo ahí que está bueno aclarar. El trabajo que se hace desde Proyungas es técnico. Básicamente lo que hacemos es analizar una situación que vemos en territorio a través de medios remotos, ¿no? Ahora, la legalidad en definitiva quien la da es la autoridad de aplicación de cada provincia, quien dice si es legal o no es legal. Digo esto porque puede suceder que en alguna provincia haya una autorización de cambio de uso sobre un amarillo por alguna razón que la autoridad de aplicación considera que está en el marco de la ley, o porque hubo un error del ordenamiento, etcétera, 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 ¿sí? O sea, estos análisis técnicos no nos van a decir la legalidad o ilegalidad, simplemente nos dan una fotografía de lo que está sucediendo ahora. Y en estos casos, como vos mencionabas, Alejandra, eh, generalmente hay algún tipo de documentación o una resolución, una autorización, etcétera, que lo dan las autoridades provinciales en estos casos. Y eso debería ser información suficiente para que, digamos, no haya conflictos sobre esas áreas, ¿no? Perdón, pero quería cerrar ese paréntesis simplemente para eso, ¿no? Y vamos ahora al plan de biodiversidad. Hay algo muy importante que vos dijiste recién, Alejandra, y es que en la producción tenemos distintas escalas. Tenemos desde muy pequeños hasta muy grandes. Tenemos desde productores que en su finca solamente tienen áreas en producción, a productores que tienen áreas en producción más áreas silvestres. Y el plan de biodiversidad tiene que contemplar eso y se tiene que adaptar. Tiene que estar basado en la situación que tengo en mi finca y a la escala en que tengo en mi finca como productor. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, en el caso de pequeños productores o en el caso de productores que no tienen bosque y que todo es producción, sistemas productivos o, por ejemplo, cortinas, lo que hacemos es analizar el campo y dar recomendaciones de manejo. ¿De qué forma yo puedo mejorar el manejo de mi sistema productivo de manera de contribuir a la conservación o mejora de la biodiversidad? Y ese manejo puede ser, y voy a dar un ejemplo X de nuevo, quizás dejar determinadas áreas sin desmalezar para que sean una fuente de recursos para los polinizadores, por ejemplo, ¿no? Es un manejo que hago dentro de mi sistema productivo que de alguna manera está beneficiando a la biodiversidad. Puedo pensarlo en temas de manejo de suelo, de manejo de escorrentía, de cómo aplico agroquímicos, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso de productores que no tienen áreas de bosque. O sea, hay posibilidades de mejora, sí, las hay, que tienen que ver con el manejo del sistema productivo. En el caso de productores que tienen fincas donde además de producir tienen áreas que no son no productivas, te diría que producen otro tipo de cosas, ¿no? Producen servicios ambientales, capturan agua, producen oxígeno, retienen gases de efecto invernadero, ¿no? Un poco el enfoque es decir, no es un área no productiva, es un área que produce otro tipo de cosas. Es interesante verlo así porque muchas veces ese cambio de visión ayuda a que el productor entienda que esas áreas de bosque o áreas silvestres sí están generando productos. Bueno, en esos casos es interesante poder llegar a conocer el sistema natural, poder conocer cómo funciona y de alguna manera si lo que yo estoy haciendo en el área productiva genera un impacto sobre ese sistema natural o no. Y ahí es donde viene el plan de biodiversidad donde el plan debería empezar con tratar de conocer lo que tengo, entender lo que tengo, y ahí hay diferentes estudios que se pueden hacer, estudios sobre flora, sobre la fauna, ¿no? Un inventario forestal, un monitoreo de fauna, monitoreo, bueno, de fauna de mamíferos, de aves, de polinizadores. Si de pronto yo en mi finca tengo un arroyo que atraviesa la finca, bueno, hasta es interesante ver cómo está ese ecosistema. Hay mediciones que me determinan la salud del ecosistema acuático. En fin, todo eso se adapta a la realidad que yo tengo en mi finca y a lo que tengo ahí adentro. El plan de biodiversidad, entonces, es conocer lo que tengo, conocer cómo funciona eso y de qué manera lo puedo mejorar o mantener, o de qué manera mis actividades productivas no impacten negativamente. Que a lo mejor no hay ningún impacto negativo y está buenísimo,
Y ahí saltamos a la otra parte que vos decías, no alcanza con tener un plan, sino que hay que validarlo o hay que demostrar año a año que yo lo estoy implementando. Y esa validación o esa implementación del plan de biodiversidad, de nuevo, no significa hacer todo en un año, ¿no? Por ahí hay determinados componentes que no hace falta evaluarlo año a año. Se evalúan cada cierto periodo de tiempo. Yo hago un inventario forestal un año y quizás no necesito replicarlo al año siguiente, sino a los 3 años, como para tener información válida de lo que está ocurriendo, porque los tiempos naturales son muy distintos a los tiempos productivos. En muchos casos, los tiempos productivos responden a ciclos anuales. En los sistemas naturales los ciclos son mucho más largos. Entonces el monitoreo, que es básicamente hacer una lectura año a año de lo que está sucediendo en esos sistemas silvestres, se adapta a la situación de cada, se adapta a cada situación, mejor dicho, ¿no? Y bueno, nosotros dentro de las actividades que hacemos, digamos, ponemos mucho la vista, sobre todo en mamíferos, en los sistemas forestales, a través de inventarios, en algunos casos parcelas permanentes, que son parcelas virtuales físicas, una hectárea de bosque que se identifica georreferencialmente y cada cierto tiempo se lo remite. Entonces es una información muy interesante de lo que está sucediendo en el bosque, ¿no? Cómo crece, si hay renovables, si no hay renovables, en fin, ¿no? Otro componente de la biodiversidad interesante que ahora está muy en boga es el tema del carbono. Es decir, cuánto carbono están reteniendo en nuestros bosques, cuánto carbono fijan anualmente, si el sistema, si el manejo productivo que yo estoy haciendo interfiere o no en eso. De eso se trata un poco el plan de biodiversidad y el plan de monitoreo, ¿no? En tener la foto de hoy y después la película de lo que va sucediendo año a año. Y el objetivo de todo esto, de nuevo, es ver que mi sistema productivo se integre con el sistema natural. Y que en la mayoría de los casos es así. Y no hacen falta, digamos, acciones tan fuertes. A veces a veces los productores no se dan cuenta del aporte que hacen a la conservación simplemente con regular el acceso a la tierra, por ejemplo, ¿no? Evitar impactos como la extracción de leña, la cacería. Eso es un aporte sumamente valioso del sector productivo. Y un plan de biodiversidad lo que hace es ponerlo en valor. Es decir, lo que yo ya estoy haciendo, lo pongo en un marco de un plan de conservación y toma otro valor, ¿no? Lo que quiero decir, hay muchas acciones que los productores hacen en forma críptica, no tan visible, y que un plan de biodiversidad lo pone en valor, lo manifiesta, lo visualiza, ¿no? Y hay otras acciones que probablemente tengan que implementar y que no vienen implementando, ¿no? Eso en líneas generales se trata el plan de biodiversidad. Saber lo que tengo, estar seguro de que no genero ningún impacto y ver si hay acciones que puedo hacer para mejorar eso, ¿no? Eso sería conceptualmente la base de todo esto. Genial, Rodrigo, genial. Ustedes también dentro de todas las cosas que hacen desde Proyungas, hay un programa en particular que creo que es el que más tenemos relación todos los que estamos en este webinar, que tiene que ver con paisaje productivo protegido. Y para esto le invitamos a Rodolfo Arrueta, que nos cuente un poco su experiencia. Acá, Rodolfo, ¿te querés presentar primero? ¿Estás ahí? ¿Me Sí, podés? sí, Ahí. gracias Ale, ¿qué tal? Buen día para todos. Yo soy Rodolfo Arrueta, estoy a cargo del área de medio ambiente y sostenibilidad de la empresa Citromax. Bueno, felizmente invitado a participar aquí en el webinar y sí, te cuento, a ver, la experiencia nuestra como productores, industrializadores de cítrico, particularmente de limón. Este trabajo en el programa de paisaje productivo protegido con la Fundación Proyunga y es muy importante. Y en realidad, porque un poco para dar el marco y también comentarle a aquellos que no están en la provincia de Tucumán. La actividad citrícola en Tucumán se desarrolla en una zona que va de norte a sur de la provincia, en el sitio de transición entre la llanura productiva y la entrada a la selva de Yungas, ¿no? Entonces es una zona de vital importancia para el monitoreo y la conservación. ¿Y por qué? Porque esta zona es un ecosistema y en realidad es una ecorregión que va desde
Argentina hasta la zona de Perú, de una gran importancia precisamente para esto, ¿no? Para el aporte de biodiversidad. Un poco para que tengamos en cuenta, en la Argentina, si bien esta zona representa alrededor de un 2 o un 3% de la superficie total de la Argentina, pero aporta más del 50% de la biodiversidad. Y para nosotros, ¿qué significa esto? A ver, nosotros como productores tenemos que entender que digamos, los servicios ecosistémicos que nos brinda estas zonas naturales, estas zonas de selva, de bosques, son importantes para casualmente tener una producción sana y una producción que aporte valor en lo que obtenemos del campo, ¿no? Es decir, que por un lado tener en cuenta eso, que es el monitoreo, el control de todas esas actividades productivas que desarrollan casualmente en esa zona de transición, ¿no? Entre el área de producción, donde están los cultivos, donde están las zonas de plantas de limón, y aquí, bueno, podemos ver en esta foto que estamos prácticamente a la par, ¿no? Somos vecinos con estas zonas naturales. Por lo tanto, se deben implementar prácticas y ahí es donde es importante destacar, ¿no? El aporte de las buenas prácticas agrícolas que se deben llevar a cabo, las certificaciones para poder tener un control también sobre lo que se hace más allá de los requerimientos y cumplimiento de requisitos. Obviamente lo que comentaba también Rodrigo sobre la parte legal, ¿no? Del cumplimiento legal, creo que también hay como un llamado a la conciencia de entender la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad en una región y sobre todo para el planeta, ¿no? Es como que la fuente de vida y la variedad que nos permite tener, por ejemplo, lo que son ciclos sanos de regulación del agua, una garantía de una calidad de aire, también por lo que mencionaba Rodrigo, que es la captura del dióxido de carbono y poder oxigenar, ¿no? En este caso, devolver hacia el aire una calidad de aire limpio, de aire puro. En los ciclos, obviamente, en la salud de los suelos, también la gran importancia que tiene, ¿no? Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta esto, desde el año 2008 venimos trabajando con la Fundación Proyungas de una forma continua, evolutiva, también por esto, ¿no? Empezar a entender y a conocer en dónde estamos parados, ¿no? Qué relación tienen nuestras fincas que están distribuidas en toda la provincia con respecto a nuestro entorno. Y este entorno, hablar también un poco no solo de lo ambiental, sino también de lo social. Poder tener un monitoreo de nuestra relación en el entorno que hace tanto a la parte natural y también en nuestro entorno social, ¿no? Conocer eso también fue importante y ese acompañamiento en ese monitoreo, desde esta alianza con la Fundación, nos permite tener información y esta información es valiosa para poder llevar adelante programas de acción, planes de manejo, entender también cómo poder ir mejorando y aportar a eso, ¿no? A la mejora continua, que es lo que uno busca también a través de la implementación de distintas normas, ¿no? Que nos van dando las pautas para ir mejorando esas acciones y esas actividades que normalmente se desarrollan en una zona. Por otro lado, el factor es clave de conocer nuestra relación con respecto al cumplimiento de algo tan importante como la ley de bosques y el ordenamiento territorial también es muy importante porque no solo nos marca a través de la conciencia de saber de no tenemos que avanzar sobre zonas naturales, sino también en cumplimiento de la ley, conocer que a partir de una determinada fecha estas actividades están prohibidas. Entonces, la aplicación de estas normativas son importantes y también conocer nuestros límites nos lleva a poder trabajar en forma más eficiente en las zonas en que ya están determinadas como áreas de producción, ¿no? Entonces, estos conceptos a la hora de llevar a la práctica nos fueron muy importantes y como te decía, desde el año 2018 hasta la fecha, fuimos haciendo monitoreo y relevamiento, no solo con el uso de herramientas tecnológicas, imágenes satelitales, sino también con un trabajo muy fuerte en el territorio, en el campo, para contrastar esos relevamientos con la realidad que se puede observar dentro de cada una de las zonas y de las regiones, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos conociendo, descubriendo también cada vez más qué es lo que tenemos, podemos tener mediciones de la salud de nuestros bosques,
de la biodiversidad, de la cantidad de especies que viven dentro de cada una de nuestras fincas, especies de mamíferos, especies vegetales, la importancia también de poder llevar adelante planes de fortalecimiento de esa biodiversidad teniendo en cuenta esto, ¿no? Que, a ver, la importancia, como decía recién, es conservar entendiendo que esos servicios ecosistémicos son valiosos también para la producción misma, ¿no? Porque de hecho es lo que nos permite tener un ambiente sano para producir en cantidad y calidad necesaria. Genial, Rodolfo, muchas gracias. Nos parecía que era mejor que lo cuente alguien que estaba con la experiencia de estar en el programa de paisaje productivo protegido y no nosotros o Proyungas desde el otro lado, ¿no? Así que muchas gracias por lo que nos contás. Ahora sí me gustaría preguntarle a Rodrigo, la gente que se quiere sumar a este programa, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Mira, aclaro, es un programa de adhesión voluntaria, no es una certificación, ¿sí? Es un programa que básicamente implica ciertos compromisos en la medida de las posibilidades de cada productor. Y para más información o para sumarse al programa pueden o hacerlo a través de la página web, solicitando información, o ahí está mi correo electrónico, me pueden consultar a mí directamente. Y después las redes y otros enlaces que te lo voy a dejar a vos que conoces más el tema. Sí, si quieren seguir a Proyungas en Instagram, pueden buscarlo como Proyungas-oficial. Estamos, de hecho, haciendo varias cosas juntos entre Global Gap, mi cuenta y la de Proyungas, para algo muy importante que mencionaron hoy, que es mostrar las cosas buenas que hacen los productores, ¿no? Yo siempre sostengo que muchas veces los productores hacen más cosas buenas de lo que la gente piensa y siempre el productor queda como el malo que está rompiendo el ecosistema. Entonces, también está bueno mostrarle, no solo a los otros productores, a los otros técnicos, mostrarles a los consumidores todas las cosas buenas que están haciendo los productores. Esto lo pueden ver en este Instagram, yo ahora les voy a compartir también los míos y el de Citromax. Pero, por ejemplo, las cámaras trampas que ustedes pueden ver, los animales que han vuelto a aparecer en zonas en las que ya no estaban y demás, realmente hay mucho impacto positivo que se puede mostrar y estamos tratando de usar las redes más que nada para llegar a otro, o sea, para llegar al consumidor, no solamente así entre nosotros. Yo acá quiero resumir para un poco ir cerrando. Estamos hasta y media, pero para ir cerrando y después dejar tiempo para preguntas, estoy viendo las preguntas en el chat, después se las respondemos. Como resumen de los requisitos de esta nueva versión de Global Gap de asentamiento integrado de fincas, se pide el plan de biodiversidad, se pide que se verifique que no hay conversión de áreas bajo protección legal, se pide compromiso de restauración cuando corresponda y se piden mediciones. Ahora, la pregunta que nos hacen, y es una de las preguntas del chat, es ¿cómo cumplo con esto? ¿Cómo le muestro en una auditoría que estoy cumpliendo con esto? Para esto le invitamos a Miriam, que ahora se va a presentar y les va a contar un poco desde el punto de vista del que recibe la auditoría cómo demostrar cumplimiento. Miriam, ¿te querés presentar y nos contás esto? Sí, hola, buen día a todos. Yo soy Miriam Ortiz, pertenezco a la empresa de Citromax. Estoy en el área de sistema de gestión y bueno, ya Rodolfo habló un poco de lo que es la empresa. Nosotros somos una empresa de producción agrícola, también industrial. El principal producto y el cultivo es el limón y también arándano. En ambos cultivos certificamos la norma Global Gap y nosotros tenemos 9.900 hectáreas aproximadamente que pertenecen a la empresa, de las cuales 4.800 hectáreas son de producción. Bueno, nosotros cómo implementamos la norma, eso es lo que nos puso estos requisitos nuevos de Global Gap. Más que nada, hacer un relevamiento, ver en qué posición estamos. Si bien nosotros, como decía Rodolfo, ya veníamos trabajando sobre esto, eh, con estos puntos nosotros lo que hicimos en la parte documental para validarlo es tener los padrones, digamos, de la finca y hacer una superposición con la ley de ordenamiento territorial que aplica acá en la provincia de Tucumán. Hicimos digamos, una especie de
contactar toda esa información que ya teníamos disponible, pero documentarla. Nosotros tenemos ya informes que validamos junto con Proyungas, nos hicieron muchos análisis, vinieron especialistas en el tema y, y nosotros la información que la tuvimos que recopilar para cumplir estos requisitos, digamos, de la norma. De eso nosotros medimos y, y aproximadamente el 60% de las hectáreas que están digamos, en la empresa pertenecen a áreas con ese alto valor ambiental. Así que de esa manera compartimos con Paisaje Productivo Protegido y tenemos la cultura de implementar la sostenibilidad en toda la empresa, viendo cómo interactúa la parte de fincas con paisajes productivos protegidos que colindan con zonas de reserva. Así que nosotros nos validamos de eso. Tenemos documentos pertenecientes a los lotes, a cómo implementar con mapas que son, por suerte tenemos muchos accesos gratuitos a estos implementación de formatos digitales y hicimos fotos aéreas. Nosotros en la empresa tenemos una política de sostenibilidad que se aplica a todo. Y también por parte propia hicimos vuelos con dron para verificar todas estas áreas protegidas que tenemos. A su vez, viendo los requisitos de biodiversidad, nosotros armamos un plan de biodiversidad en el cual se implementan mediciones, zonificaciones, se hace un monitoreo de la fauna, se hacen también capacitaciones a todo el personal con respecto a biodiversidad, a políticas de no uso de suelo, de fuego, quiero decir, y se trata de establecer vínculos con la comunidad para nosotros tener, digamos, también participación en otras instituciones. Bien, muchas gracias, Miriam, por contarnos tu experiencia desde acá. Están habiendo algunas preguntas en el chat, ahora las vamos a responder al final, un poco para dar un cierre en general al tema del webinar. Antes de ir a responder las preguntas, a mí me gustaría como destacar lo importante que es que trabajemos en equipo, todas las partes interesadas de los temas ambientales, por supuesto los productores, las ONG, no sé cómo decir la Global Gap, ¿no? Pero las organizaciones que establecen estándares internacionales. Yo sé que a veces parece que a nosotros se nos ocurren inventar nuevos requisitos y siempre les cuento que no, que nosotros tratamos desde Global Gap de ir viendo todo ese abanico de legislación que le aplica al productor y que es muy difícil que un productor conozca toda la legislación de la Unión Europea, toda la legislación de Estados Unidos, toda. Entonces, tratamos de ir bajando los requisitos aplicables a la norma para que el productor tenga en un solo lugar todo lo que le está pidiendo el cliente, ¿no? Entonces, es importante trabajar como comunidad, trabajar en sinergia y sumar todas nuestras pequeñas Claro, acciones para tener un impacto más sí. grande, ¿no? Todos estos requisitos por ahí surgen de los clientes y estandarizan, digamos, esos pedidos. Entonces nosotros, bueno, nuestra función es eso, documentar que todo eso se está cumpliendo y también promover políticas en toda la empresa y, como decíamos, hacer que no solamente es una finca, sino es parte de toda una comunidad, que por eso es la interacción con instituciones, con organismos, con la Fundación Proyungas y asimismo con otras producciones colindantes. Sí, sí, y hay algo que siempre digo al cerrar estas charlas, que es que no solamente tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que mostrar que las estamos haciendo bien, ¿sí? Y además, de nuevo, no solo hay que mostrárselo al comprador, al supermercado, a la exportadora, también hay que mostrárselo al consumidor. Hoy el consumidor nos está pidiendo mucha más información de los productos que compra.
Hay varias preguntas en el chat sobre dónde tener más información y cómo saber de estándares de ganadería, y hay algunas que ahora te voy a preguntar a vos, Rodrigo, que están dirigidas a vos. Yo acá les dejo los QRs a mi cuenta de Instagram y mi cuenta de LinkedIn. Van a tener esta grabación y van a tener la presentación. Si quieren entrar, básicamente están todos los documentos en la página de Global Gap. Nos pueden encontrar en Instagram como Global Gap, como Ale-Pistagnesi, como GGN-label o label, y como Agraya, como van a ver acá arriba, que es algo nuevo que se viene, y es posible que se desarrollen algunas nuevas soluciones para los productores, como por ejemplo los productores ganaderos, que actualmente no tenemos ningún estándar porque Global Gap dejó de certificar ganadería, dejó de certificar producción animal, pero en caso de que retomemos este tema, siempre las novedades, la verdad que usamos mucho Instagram para comunicarlas, porque hacemos videos en vivo y respondemos preguntas. Hay dos canales de YouTube, el de Global Gap, que es Global Gap 08, y el mío, que es Alejandra Pistagnesi. Siempre le digo lo mismo, como tengo la suerte de que nadie más se llame igual, si ponen mi nombre en cualquier red me van a encontrar. Eh, y de nuevo en LinkedIn como Global Gap o como Alejandra Pistagnesi. Ya habíamos compartido la red de Proyungas cuando habló Rodrigo y la de Citromax cuando habló Miriam, pero es una manera de estar en contacto y hacernos consultas si después necesitan más información. Yo con esto agradecerles y sí ir a responder lo que hay en el chat. Hay una pregunta que la voy a responder yo y después te paso a vos, Rodrigo, la siguiente, que es si la restauración es con especies nativas o pueden ser exóticas, como el caso de eucaliptus. No, tienen que ser nativas, hay que restaurar el bosque nativo. Y para vos, Rodrigo, una pregunta es si el productor tiene una zona cultivada dentro de un área amarilla, por ejemplo, que fue desmontada entre el 2008 y el 2014. ¿Debe erradicar el monte frutal y hacer un plan de restauración? ¿O hay alguna forma de restaurar dejando el monte frutal, disminuyendo la intervención, el uso de fitosanitarios, fertilizantes, etcétera, y revegetando con plantas nativas nodrizas? Esa prefiero que la respondas vos con más detalle. Bueno, mira, lo que hablamos aquí responde a las generalidades del caso, ¿no? Y en ese sentido, como vos dices, si hay un área que está en conflicto, que está en producción y es sobre un área bajo protección legal, y si tiene que ser restaurada con especies nativas y recuperar el bosque. Ahora, mucho de esto también depende de la situación particular de cada finca, ¿no? Y eso no podemos hablar de situaciones particulares, pero a modo de ejemplo, si yo tengo una hectárea que interviene y está en producción dentro de mi sistema productivo y debo restaurar, pero identifico que tengo una zona, por ejemplo, de ribera, de curso de agua, donde yo puedo sumar una hectárea de bosque ahí y la contribución a la mejora del sistema puede ser mayor, y bueno, hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo, no sé, eso tendrán que ver con los auditores de Global Gap, pero digo, sí se pueden presentar situaciones particulares y hay que analizarlas para cada caso. Lo que hemos mencionado acá tiene que ver con la generalidad de la norma y las generalidades de la ley, ¿no? Pero sí, yo creo que hay un margen para analizar caso por caso, y obviamente si la compensación que puedo llegar a ofrecer este, me garantiza o me ofrece un mayor beneficio para la estabilidad del sistema, y por lo menos tengo que evaluarla. No te digo que vaya a ser viable, pero tengo que evaluarla. Estás muteada, Alejandra. No, con respecto a eso, yo puedo aportar que en el caso de la empresa, nosotros seguimos recomendaciones de Proyungas, de los informes que nos hicieron de la relevación de las fincas, y si bien hay áreas que son colindantes o áreas que han quedado por pendiente o algo fuera de la producción, como iniciativa propia se hizo en su momento como en un vivero que empezó a todo pulmón con especies nativas. Entonces, eso también nos ayudó a que en áreas que nos recomendaban que se tenía que hacer una conservación, una reforestación, lo estamos haciendo con especies que salen de la misma
finca, de la misma producción, de la misma vivero forestal que tenemos en cuanto a nativas. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Ah, genial. Había tenido un problema con el micrófono. Gracias, Mir, por eso. Eh, sí, es clave también esto de estas acciones extra que a veces hacen, pero que, por ejemplo, un vivero de especies nativas les permite esta reforestación directamente con sus propias plantas, me parece genial. No hay más preguntas específicas ahora. No sé si alguien quiere agregar alguna pregunta, o al menos yo no las estoy pudiendo ver, si hay alguna más, o alguien quiere levantar la mano y hablar. Si no, eh, creo que cubrimos un poco todos los temas, y cualquier duda quedamos a disposición para que nos contacten y tratar de ayudarles en lo que podamos. Yo por mi parte quiero agradecerle a Rodrigo y a Rodolfo y a Miriam por haberse sumado hoy. Y tengo una pregunta más justo. eh, no la puedo ver yo, se fue la pregunta. Bueno, nos estamos teniendo algunos problemas técnicos de último momento. Si quieren, cuando les compartamos la grabación, nos envían sus preguntas, se las vamos a mandar por mail y vamos a dejar la grabación en mi canal de YouTube, así pueden tomarlo de nuevo. Así que si quieren nos comentan ahí con las preguntas y les respondemos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por todo lo que hacen desde Proyungas. Muchas gracias, Rodolfo y Miriam, por haberse sumado hoy y contarnos de su experiencia. Y nada, gracias a todos los participantes que pudieron hacerlo en vivo, y bueno, los que no pudieron verán la grabación. Eh, Eso es todo por mi parte por hoy. sí. Alejandra. Sí, Rodrigo. Un minutito nomás. Yo creo que es muy importante pensar que hoy por hoy el sector productivo, con muchas acciones que puede implementar, eh, se puede transformar en el principal aliado de la conservación. Vos empezaste este webinar diciendo que históricamente el sector productivo era visto como contrario en la vereda del frente de la conservación. Yo creo que hoy, por distintas razones, por exigencia de clientes, por otro tipo de conciencia, por la apertura del grupo ambiental, el sector productivo puede y debe pasar al frente y constituirse en el principal aliado de la conservación, sea como custodia de áreas naturales silvestres, que son muchas, muchas, en tierras privadas, o implementando prácticas de manejo que permitan la integración coherente de la producción con la naturaleza. Simplemente eso, y bueno, te agradezco a vos y a la paciencia de todo lo que nos acompaña. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias.